Buenas, esto es Tertulia de Ayumas. Yo soy Mikey de Fanopas from Spain y estoy con Carmen de Diario de K-Dramas. Buenas, pues nada, como ponemos en el cartelito, vamos a hablar de este K-film, de esta película coreana que se llama Pavana en español, Pavane en inglés, que bueno, la podéis encontrar en Netflix, aprovechando que está en la plataforma, os lo digo para daros más facilidad. Vamos a hablar de todo el film con spoilers, ¿vale? ¿Qué os ha parecido, Carmen? A mí me ha encantado. A mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Hay mucho para hablar de esta película. Sí. Y me ha gustado porque, bueno, yo la he visto nada más que ha salido el viernes, me he buscado, no, igual esperé el sábado, ahora no recuerdo, porque tenía muchísimo miedo a los spoilers, porque claro, la gente yo no sé qué necesidad tiene de ir a fastidiar la vida a los demás, no lo entiendo, porque con lo bonito que es compartir, esperar a que otro la vea, si eso te vas a un privado, la comentas, pues no. Pues entonces yo por eso ni entré en Twitter ni nada y a mí me gustó mucho porque por la forma en que está contada y por todo lo que abarca, toda esa crítica a esa sociedad superficial que solo se fija en el físico y, bueno, por muchas otras cosas, ¿no? No sé cómo lo habrás visto tú. A mí también me ha gustado muchísimo, yo la he disfrutado muchísimo. Además es que está contada de una forma muy sutil, muy tranquila, Sí, pero que es que este tipo de sí. historias necesitan esta sutileza y esta tranquilidad y este fuego lento que decimos muchas veces nosotras, ¿no? Para contar este tipo de historias. A mí me gustó muchísimo, yo la he disfrutado muchísimo, pero incluso he disfrutado ese final, ¿vale? Que Ay, sí, ay, sí. he tenido suerte también y no me he comido ningún spoiler. He estado muy desconectada de redes estos días y por suerte no me he comido nada, así que la he disfrutado de pe a pa. Según va pasando la historia, sobre todo hacia el final, yo ya preveí ciertas cosas porque era como demasiado idílico todo, ¿no? Ya decía ella, ¿no? La protagonista, qué bonito todo, ¿no? Y claro, cuando tú vives este tipo de vidas que vivían ellos, así tan aisladas, ¿no? Porque estaba cada uno como muy aislado del mundo, ¿no? Cada uno viviendo como su realidad. Claro, tú dices, demasiado bonito esto, ¿no? Que es lo que me está pasando para que todo acabe bien, ¿no? Yo no pensé que iba a morir él, Claro, y tal, pero sí que pensé que iba a pasar algo malo, ¿vale? Por lo que ellos no iban a acabar juntos de alguna forma. Sobre todo cuando él se sube en ese autobús. Antes de la luz. Antes de la luz yo pensé, uy, esta sí, oscuridad, sí, 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 ¿sabes? sí. Era como que el Sí. aliciente ese de tú decir, aquí va a haber sal en la herida, ¿sabes? O sea, no sé. A ver, ¿es previsible? Sí. Lo que pasa es que al principio juegan un poco porque, a ver, no nos podemos olvidar de ese maravilloso personaje que ha hecho, ahora no me acuerdo cómo se llama, vi un no sé qué Han. Ese Bien personaje yo ya, sí. sí, ese personaje llevaba mucho tiempo despidiéndose de ellos ya y yo pensaba, pero no os dais cuenta que se está despidiendo, Sí. estaba muy solo, era el que más solo estaba. Este drama, aparte de todas las críticas que enseña sobre la sociedad, también habla de la soledad, pero y de la oscuridad de cada uno, de cada persona. Pero vamos a ver, es que este hombre es ese otro tipo de soledad que me recordó a un sketch que no me acuerdo de qué era, que veías a dos hombres, uno sonriendo y tal, y te preguntan, Sí, ¿cuál es el que se ha suicidado? sí, Y sí, al sí. final fue el que sonreía. Este parecía que lo tenía todo y era el que más solo estaba, porque los protagonistas estaban solos, sí, pero eran mucho más fuertes mentalmente. La protagonista era muy fuerte, a base de la vida y tal, se hizo una coraza, me llamaba mucho la atención, ¿no? El cómo le decía el protagonista, no, tú sigue tu ritmo, no trates de seguir al mundo, porque no se puede. Y ese personaje interpretado por el rubio, que yo le llamaba el rubio, me pareció maravilloso. Y yo sabía que a ese le iba a pasar algo. Al final se recuperó y tal, pero luego ya se ve venir que esto pues es lo que es, ¿no? El susto es fino, ¿eh? El susto que de verle Buah, ahí en la casa ahí desnudo tirado contra la nevera estampado, ¿no? El susto es fino, porque además es que se veía venir, ¿no? El sketch sí, ese que dices tú, que es de unos aficionados que están como en un partido de fútbol o de algo, ese, ¿no? ese. Y se les ve sentados en las gradas. Hay uno que siempre está en el sketch hay uno que siempre está como tristón, como apático, y el otro de al lado Sí, siempre sonriente, animándole, diciendo, venga, pues anímate, está ganando el equipo, no sé qué tal, ¿no? Y se ve pues que al final falta el que más sonriente está, porque es que los humanos, aparte de superficiales, somos visuales. Entonces nos fiamos mucho de los gestos de los demás, de las sonrisas de los demás, de la buena cara. Pero yo siempre digo que no el que más llora es el que más sufre. O sea, no, no el que está apático es el que más está sufriendo, ¿no? Porque igual el apático, esa coraza le está sirviendo para seguir en la vida. Y sin embargo el otro, con la sonrisa, y era el que les animaba a ellos, porque fíjate,
el romance de ellos va adelante porque él les anima, él les da los walkie-talkies. Sí, Me encantó lo de los sí. walkie-talkies, por cierto, ¿eh? Bueno, Él es el que siempre le está diciendo lo de pídele la cita, ¿sabes? O cuando está en el restaurante le está haciendo gestos por detrás diciéndole, pero dile que está muy guapa, preocúpate por ella, ¿no? O sea, como Sí, está o él cuando siempre les da como pistas, o cuando les da pistas de cómo seguir con la conversación, ¿no? eso Otros es, temas, ¿no? eso es. Él era como la gasolina para ellos dos, ¿no? Pero sin embargo, él se estaba refugiando en la relación de ellos, porque estaba viendo que se estaban entendiendo ellos y que él era partícipe de eso, ¿no? Cuando vio que Sí, ellos poco a poco empezaron pues a tener esa relación ya más individual de él, de apartados de él y eso, fue cuando él ya vio y dijo, ostras, otra vez me he vuelto a quedar solo, ¿no? Luego también me impactó muchísimo la historia de la Cenicienta que cuenta él, ¿no? sí, sí, sí. A mí me maravilló muchísimo porque al inicio, cuando él lo empieza a reñir, le dice, déjala, que ya tiene Sí. bastante en vivir como está viviendo, no te metas con ella. Y yo, mi pensamiento fue, ¿la está protegiendo o es que lo quiere apartar porque le interesa a él? Y al final eran las dos cosas, le interesaba la porque no sabía qué intenciones traía este hombre y me maravilló porque él, yo estoy también segura que estaba interesado en ella, pero se apartó, le dejó espacio a su amigo y me pareció una relación absolutamente maravillosa. Y ya ni qué decir lo que la vida me se lo dio a través del final de ese libro, ¿no? Ya, bueno, lo del final ese fue maravilloso, o sea, las auroras Buah, boreales en buah, Islandia, o sea, sí, tremendo, era el final de sí, ellos. sí, Me pareció muy bonito además que la sí, mandase el libro y la dijese, dame tu opinión cuando lo hayas leído entero, porque claro, él sobre todo lo que no quería era ofenderles, ¿no? Ofenderla a ella, ¿no? claro, Entonces, claro, era muy claro. importante que ella le diese el beneplácito de decirle, no, no, oye, qué bonito que nos has dado nuestro final, ¿no? Fíjate, decías tú lo de que daba la sensación de que él se sentía como atraído por ella. Yo más que atracción le vi como que él se sentía identificado con ella. O sea, yo creo que él la malinterpretó y se pensaba que ella estaba en el mismo término que él de esa vida, pues eso, aislada, ¿no? De no buscar nada más allá porque sabía que no lo iba a conseguir o qué. Entonces yo creo que él se veía como reflejado en ella y entonces por eso le dijo al otro, si no va a ser amor y solamente va a ser compasión, no te acerques a ella. Yo ahí entendí, Claro, ¿sabes? sí, Como que él se sentía identificado con ella, porque claro, él no quería compasión tampoco, él quería cosas reales, o amistad o amor, pero ya. sentimiento real. Entonces él, para protegerla a ella, porque la conocía ya de más tiempo, porque ellos dos llevaban trabajando más tiempo, yo creo que le dio ese consejo como diciendo, si no vas a ir con todas las de la ley, mejor que no vayas y que la dejes como está, porque claro, una cosa que siempre le recordaban a él es, tú estás aquí provisional, ella es fija, ella se va a quedar aquí después de que te vayas tú. Entonces, claro, la repercusión en el trabajo, la repercusión sentimental de ella, ¿no? Y todo lo que iba a conllevar cuando él se fuese, pues él no quería que ella pasase por eso, ¿no? Sí, hombre, sí, también puede ser, es otro punto de vista que también es totalmente viable, que se haya sentido representado en ella, pero sí, puede ser. No sé, yo me pareció un personaje brutal. Sí, El momento en que le dice también a él, cuando le habla, cuando el protagonista entiende lo que quería decirle él, lo que era romper una relación o lo que era, pues eso, cuando tuvieron ese bache, ¿no? Y cómo en sus carnes, pues supo lo que era perderla, entre comillas, por lo que fuera. Yo creo que ella se apartó porque, bueno, yo creo que no, ella pensaba que no tenía derecho a ser feliz y se apartó. Cuando ella vio que ella no era lo primordial, sino estaba todo el día pensando en él, ella no pudo con esa situación y prefirió poner tierra por medio y se fue. Pero el modo en que el rubio le decía a él, mmm, cuando te des cuenta que ya no volverás a ser la misma persona que eras cuando estás con, o sea, que tenía una carga emocional el rubio, aparte de lo familiar, que nos sí, dejaron ver muy poco, sí, pero sí. fue suficiente lo que nos dejaron ver, ¿eh? Pero Ojo. suficiente, vamos, yo me monté toda la telenovela ya, ¿eh? O sea, yo me monté toda la Sí, telenovela. sí, O sí, sea, era sí, sí, hijo del amante del padre de esas tres que vinieron luego, el padre pues debió de morir o lo que sería, entonces estas tres, esto es telenovela mía, ¿eh? Estas tres eran hijas de la mujer primera de este señor que falleció y demás, de que se acostó con la amante y él es hijo del amante, entonces ellas le decían, tú no te habías ido de Corea, ¿para qué has vuelto, no? Y entonces él volvió, intentó integrarse, no consiguió integrarse, entonces dijo, bueno, pues me voy a los bajos fondos de la empresa, porque era la empresa del padre. Toda esa telenovela he montado yo, no sé si es la misma que pensabas tú. sí, yo más o menos por ahí, pero yo creo que lo que querían dejarnos claro es que tenía la misma vida que el protagonista, porque el protagonista también era hijo de una señora abandonada por su padre
Y también que atendía a otra niña que me pareció durísima esa escena Sí. en la que ve a su padre, es que me pareció durísimo. Bueno. Entonces, eran tres personas de diferentes lugares, por decirlo de alguna manera, pero a la vez tenían en común muchísimas cosas y muchísimos desastres, ¿no? Entre comillas. Y tenían que gestionarlo ellos solos. Y entonces el paralelismo de las tres vidas de ellos me pareció asfixiante. Sí, Y el bueno, momento de los walkie que dices, sí. a mí, mira, hubo una escena en que me reí y lloré a la vez porque era esa confesión por fin de los dos, cuando veo a el equipo de compañeros, Sí, que luego, fíjate cómo se comportaban con ellos, es totalmente contradictorio. sí. Estaban todos deseando, todos ahí celebrando, y a la vez luego cómo les tiraban pullas por todos lados. Es que me parecía brutal. Las compañeras de trabajo, que la chiquita esta, que voy a decirle la mala, pero que en el fondo no era tan mala, fue la única que sintió de verdad lo que le pasó al hijo que decían del jefe, ¿no? Al rubio, y luego fíjate cómo ayudó al protagonista, pero fíjate, me pareció tan tremendo, depende de la apariencia que tengas, tienes derecho a estar en una planta, en otra o en el sótano, es que me pareció de una brutalidad esto. Bueno, pero es que Total, ¿eh? es la realidad del mundo de cara al público. O sea, Exacto, tú sí, 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 si no tienes sí, buena sí, sí. apariencia, si no te arreglas, no te vistes, no te maquillas, no te peinas, lo digo tanto en chicos como en chicas, porque hoy en día da igual. Si no cumples esos cánones, no te quieren de cara al público. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que tú puedes llevar ahí toda la vida, fíjate que ya tenía un puesto fijo, y los departamentos se le iban rifando. Además, comentaron que había estado en varios departamentos, que había probado varios puntos, tanto cara al público como no cara al público, y al final la fueron desbancando tanto que terminó aislada en el sótano, ¿no? Encargándose del almacén, ¿no? Claro, pero lo que más me gustó de esta película, lo que más, es el mensaje, tiene muchos mensajes, pero yo el mensaje con el que me quedo es de que ella, no es como en otras películas que siempre acabas, ya sea el chico o la chica, guapitos, han cambiado, Mm, tal. No, 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 ella siguió igual, yo solo le notaba una luz diferente, que fue mm, lo que él le dio, sí, y lo que más me gustó es el detalle ese, el mensaje de que él sí vio su interior, que él no necesitó sí. maquillaje, Mm, ni necesitó ninguna cirugía, ni necesitó nada para ver el verdadero fondo de ella, ¿no? Eso es lo que más me sí. gustó. Eso fue lo que más me gustó. Fíjate, y una de las cosas que estaba rezando porque no pasase era que no hiciesen un Betty la Fea, que no hiciesen un cambio, ¿sabes? Porque Ah, muchas veces este hombre, tipo de claro. historias, cuando te las presentan, a ver, esta chica a mí no me parecía fea, me parecía normal, quiero No, decir, no, no, no. ¿entiendes? Pero muchas veces cuando te presentan este tipo de chicas o de personajes femeninos, pues más, yo que sé, desgarbados o que se cuidan menos o que se preocupan menos por su imagen o que van más cómodas, por decirlo de otra manera, ¿no? Sin ofender a nadie. Luego siempre hacen como un cambio, ¿no? Hacen como, no, venga, pues a partir de Eso ahora, es. como me he enamorado, pues voy a empezar a maquillarme, voy a empezar a preocuparme por el pelo, voy a ir a comprarme ropa, voy a ir no sé qué tal. No, esta chica no perdió la esencia en ningún momento, estaba enamorada, no estaba enamorada, estaba con él o no estaba con él. Y una de las cosas que me quedo con esta película, que me ha gustado muchísimo, es con un mensaje que mandan que es importantísimo, que es, tú lo más importante de tu vida es que seas una persona real, que seas tú. Sí, O sea, no ni mejor ni peor que otros, que seas tú. Y él, por lo que se enamoró de ella, que además se lo dijo, que me encantó que se lo dijese, fue que le dijo, me daba la sensación de que la única persona real que era en todo este universo era yo solo. Es más, llegó un punto a plantearme de que yo era el irreal, porque no veía a nadie más como yo. Y cuando te conocí a ti, me enamoré de ti porque vi que eras tan real como yo. Y eso me encantó, porque nunca hay que olvidar sí, que en este mundo en el que vivimos ahora, tanto de redes sociales como de fuera, todo es aparentar. Entonces, claro, de repente encuentras una persona real, físicamente más atractiva o no, eso es independiente. Encuentras una persona real de verdad, que ella es como es y que tú te enamoras de esa persona porque es como es y ella se siente con la comodidad de ser como es, y es que eso es oro puro hoy en día. Lo ha sido siempre, pero totalmente. es que hoy en día es el doble de importante. Entonces, claro, me encantó ese mensaje, porque es como diciendo que yo no pido que te arregles, ni pido que cambies, ni pido que hables más, pido que seas tú. Claro, pero ¿sabes lo mejor de ese mensaje? Independientemente que se lo haya dicho, que lo haya escuchado, que no fue privado, que por un lado me molestó que lo hayan escuchado los demás, pero ahí está el verdadero mensaje, que los otros estaban ahí todos escuchando eso. Claro. Mira, la parte esta que dices de los walkie-talkies, claro, a ver, cualquiera que Sí, tenga un walkie-talkie en la mano sabe que ese walkie-talkie no es privado. O sea, tú sabes que las líneas pues las puede escuchar cualquiera que esté en esa misma frecuencia.
Y ellos dijeron, no, la línea 17. Yo dije, bueno, pues era una que han buscado, que igual utilizan en la empresa, pues las 5 primeras, ¿no? Y una como muy lejana, ¿no? Y claro, y una de las posibilidades que pensé es, pero esto cómo saben que no lo va a escuchar nadie más. Pero de esto que pensé, pensamientos de estos que te vienen de repente, que conectas una neurona con otra, pero no le di mayor importancia a este pensamiento mío, ¿no? Y cuando luego vi la escena en la que están todos los compañeros en las escaleras, unos por las chicas por un lado, los chicos por otro, tal, escuchándolo, por una parte pensé, ostras, qué bonito, porque han seguido esta telenovela de ellos, telenovela por llamarlo de alguna forma, y se están alegrando. En el momento, es más, incluso hubo un momento en el que se quedan todos en silencio esperando la respuesta de ella, porque él le acaba de decir, me gustas. Y lo celebran y hacen una fiesta ahí en la escalera, no sé qué tal. ¿Y qué pasa? El día siguiente, pues cosa de patio de colegio de empresa, porque no hay que olvidar que los patios de colegio que vivimos cuando estábamos en el colegio, válgame la redundancia, en las empresas es lo mismo. Lo único que cambia las empresas en ese patio de colegio que es que son gente de 30 y de 40, pero que siguen siendo patios de colegio y el bullying sigue estando ahí. Y la gente superficial, la gente mala y buena sigue estando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en este patio de colegio, esas burlas, que igual seguramente la mayoría de ellas, o quiero creer, no iban a malas, no se daban cuenta de que después de haberse reído de ella durante años, esas burlas de, madre mía, cómo os queréis, os gustáis, no sé qué, caen ya en un pozo demasiado grande que han creado ellos mismos. Entonces, claro, ya esas bromas ya no vienen a cuento, porque la habéis tratado mal toda la vida. La habéis hecho gestos, la habéis dicho jiji, jaja, os habéis reído. Entonces, ahora mismo, aunque esas burlas no vayan a malas del todo, lo estáis haciendo ya mal porque habéis generado ese pozo. Claro, entonces ellos pues se ofenden y se van y dicen, no, es que se están riendo de mí. Normal. Es que ¿dónde pones el límite del baremo? Y es que no medían, porque incluso cuando pasó lo del posible suicidio y tal del rubio, lo mismo que es cuando ella tira ese jarrón con flores, es que no tienen ninguna consideración, porque yo pensé que después de esa escena, jolín, pues al final son personas, se alegran, lo viven, pero es que no ha servido de nada, es que no ha servido absolutamente de nada. Claro, es un patio de colegio absoluto, no es lo que digo, que las empresas son los colegios. Entonces, ¿qué pasa? Que a fin de cuentas la gente no mira a los compañeros como personas en estas grandes empresas, que es lo que te digo, al final los miran como la rumorología de a ver cuál es el rumor nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el rumor de ayer era estos dos se han confesado y lo hemos escuchado, lo hemos celebrado tal, al día siguiente nos hemos reído y al día siguiente este intentó suicidarse, pues otro rumor nuevo y otra chorrada nueva. Y funciona lo mismo con las noticias de internet y de la tele, funciona lo mismo. Hoy hablamos del Mono Punch. Al día siguiente hablamos de Einstein, al otro día hablamos de los Terian y así. Entonces, ¿qué pasa? Que se van solapando y al final no les ves como personas, les ves como el rumor nuevo. A ver con qué me entretengo hoy, a ver a quién puedo criticar. Y es lo que te han demostrado. Ahí va yo. Cada uno, hay gente que se aparta o se llena con libros, con cultura, con música y otros con la vida de los demás. Estos estaban todos igual de solos, pero hay muchísima gente sola en la vida, unos por decisión propia y otros porque no tienen elección, como era el caso de los protagonistas, preferían apartarse. Y yo el momento en que ella le dice que prefiero mojarme a discutir con la gente, es que me pareció tan real, me pareció tan lógico, porque era muy inteligente ella. Es que tenía toda la razón del mundo. O como el móvil, ¿para qué quiero el móvil? ¿Para que no me dejen de llamar por las cosas que debo? Pues es que era totalmente lógica, absoluta y aplastante. Y claro, los demás estaban igual de solos, pero lo solapaban, pues criticando al de enfrente en vez de mirarse sus propios problemas. Entonces, a mí eso me pareció total. El momento en que él, fíjate, cuando él, porque nunca ha tenido... La película, además de todo lo que hemos hablado, también habla de la soledad, de las pérdidas, puede ser la pérdida de un padre, de una madre, no por muerte, sino por pérdidas en la vida, ¿no? O de una relación, un adiós. Pero claro, el momento en que él se va con la chica esta, la guapa, vamos a decirlo, porque así nos la han presentado, de los almacenes a recorrer los sitios que fue con la otra, para darse, claro, porque él nunca había roto con nadie, no sabía si eran los lugares, hasta que él se dio cuenta que es la persona lo que le falta, no el lugar, no la tienda de música, no tal. Claro, la otra se dio cuenta perfectísimamente, al minuto, vamos, se dio cuenta total y absolutamente que él lo que añoraba y lo que buscaba era pues esos momentos que ya no podía compartirlos con la otra persona, ¿no? Y me pareció... La otra lo sabía perfectamente, en el momento que le hice lo de pero sois primos de verdad, primos segundos, como confirmando, como necesitando esa confirmación constantemente, la otra lo sabe perfectamente, lo que pasa es que ella necesita saber.
era por puro Claro, cotilleo, no por nada más, porque yo creo que él ni le interesaba, fíjate, era por puro cotilleo de decir, oye, ya que no, yo no he tenido opción con lo guapa que soy, que has elegido a ella, ¿sabes? Que no es tan mona como yo, pensaría ella, porque todo el rato se la veía como muy soberbia a ella, ¿sabes? sí, Entonces, sí, claro, sí, sí. ella necesitaba el saber el por qué había elegido a la otra en vez de a ella. Entonces era puro cotilleo, era pura soberbia, era decir, vamos a probar a ir a lo mismo, a vivir lo mismo, ¿sabes? A desayunar, a almorzar o lo que sea, y entonces verás las diferencias. Pero claro, ella no se esperaba que la diferencia la viese a favor de la otra. Porque claro, la otra era la que quería él, la de verdad, no esta, tan artificial, ¿no? Claro, ahí está la cosa. Y es que es la persona, da igual si es diferente, si es artificial o no, es la persona y lo que tú eres con esa persona. Y con lo que me quedo, como te dije al principio, es pues eso, que al final no es como tú te pongas para que te vean, sino como el te ve el otro. Es como te ve el otro y lo que quiera ver el otro. Y eso es lo que me gustó de este mensaje. Y nunca pensé yo que la soberbia esta le iba a conseguir la dirección porque se dio cuenta de que estaba muy equivocada. Claro, Y yo sí que le vi preocupación cuando le pasó al rubio lo que le pasó, sí que fue a la única que, porque los otros estaban criticando y ella estaba realmente dolida, porque se le veía en su cara que realmente lo estaba pasando mal, porque era una persona que irradiaba muchísima alegría y al final era el que más solo estaba, ¿no? Porque la verdad es que fue un chasco para todos, porque sí. nadie se pensaba que él iba, ya fuera intento de suicidio o lo que fuera. Me dio muchísima pena, ¿eh? Porque fue A llamando a mí todos los también. amigos, nadie le Sí. cogía el del bar, el señor Bueno, este del bar que sí, me encantaba. pero fíjate, me sorprendió muchísimo porque no estaba llamando a los amigos en realidad. No tenía nadie con quien llamar. Entonces estaba llamando, que yo con eso me quedé muy, muy fría. Ay, Estaba no me he dado llamando, cuenta yo de eso. sí, no estaba llamando a los amigos, porque no tenía amigos. Estaba llamando a cualquier teléfono que encontraba en su teléfono. Estaba hablando, o sea, una de las veces llamó a compañeros del instituto que no veía desde hace años simplemente para que alguien le escuchase en ese momento que él necesitaba ser escuchado. Sí, 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 sí. Una de las veces llama a una exnovia, que fíjate que en una conversación dice él que incluso estuvo divorciado, que incluso estuvo casado y se divorció y tal. Una de las veces incluso tal, o sea, estaba la desesperada, porque al principio llamó al prota, el prota no se lo coge, y luego ya estaba la desesperada a ver qué teléfono le hacía caso en ese momento. Y es que, claro, todos los demás, es que hubo una conversación que hubo uno de ellos que le dijo, no sé quién eres, quién eres. Y entonces él se tuvo Ya. que escribir como diciendo, sí, iba contigo al instituto, me sentaba al lado. Estaba No sé qué. sentado, sí, sí, Eso sí, es. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, ostras. Luego es cuando te sale la imagen en la que él, después de esta conversación con estas tres, pues fuesen las hermanastras o lo que fuesen, va al restaurante este que van siempre ellos y claro, el señor del restaurante le dice, ya has bebido suficiente, estoy recogiendo, vete a casa y descansa, ¿no? Y entonces él se va y es cuando pasa lo del intento de suicidio y eso. Y claro, ya ahí tú ves y dices, ostra, ¿no? Ostra, o sea, Sí, ya está, se acabó. sí, sí, sí. Pero yo lo veía venir porque él se despidió de Sí, ellos, ¿eh? sí, sí, Porque sí. él se despidió. Lo que pasa es que no lo han sabido ver, pero se despidió. Y no me quiero olvidar de esa escena maravillosa que están, que lo que menos, es que está tan bien hecho todo. Lo que menos me esperaba es que fuera para él, ¿no? Cuando él está en esa fiesta que dice es mi cumpleaños, es que yo hasta me olvidé de eso, tal. Cuando le están preparando esa tarta para él, es Sí. que me pareció un Mm, momento para recordar. El señor del bar también, cómo escuchaba todas las sí, conversaciones con esa media sí, sonrisa sí, sí. desde ahí, desde la experiencia, el tío ahí, con esa media Mm. sonrisa, pero hasta la protagonista le chocaba sus pensamientos y decía, ostras, las metáforas que utilizaba ella, por favor, cuando explicaba lo de que a veces hay que parar en la vida, tomar un respiro y lo comparaba con lo de los indios, ¿no? Uy, Que se bajaban del caballo. Eso me pareció brutal, brutal. Es que las conversaciones de este, a las personas que les gusten las frases como me gustan a mí, por ejemplo, cada poco tienes que parar porque tienes que anotar cosas, porque claro. me parecieron conversaciones tan No, llenas. pero fíjate, a mí esa conversación cuando le contó él lo de los indios, o sea, lo de los nativos americanos, ¿no? Y tal, yo me quedé loquísima porque dije, claro, cuantísimas veces tú te sientes tan desbordado por la vida, ¿no? Que no te paras a descansar ni un momento, ¿no? Sí, Y sí, fíjate, sí, esa reflexión que hizo ella de lo de que ellos se paraban, y no se paraban porque él estuviese cansado, porque el jinete estuviese cansado o porque el caballo estuviese cansado, no, ellos se paraban para respirar un poco, ¿no? Y para esperar sí, ese alma que decía ella de forma simbólica, ¿no? Y claro, sí. y oye, ¿por qué ellos no, no? Porque ellos no se lo han permitido, ¿no? Porque en ningún momento se lo han permitido. Fíjate, ya en el momento, antes que lo comentabas, ¿no? Ese inicio tan fuerte, porque me pareció muy heavy el inicio,
del padre del protagonista, ¿no? Que Sí. por cierto era el mandarino mayor, que yo le llamo el ¡Ay! mandarino mayor. Ahí el mandarino, ahí el mandarino, ahí El el mandarino mandarino, ¿cómo mayor, nos ha salido aquí? ahí está el mandarino mayor, que es este actor que hacía de padre, y el mandarino joven, que es Park Bo-gum, porque bueno, que es de Si la vida te diese mandarinas, no lo digo a modo de dato. Claro, a ver, te le presentan como que él va siempre a ese restaurante, ¿no? La madre pues siempre le está esperando con esa comida, se lían juntos, tienen el crío, él se consigue hacer actor famoso y tal, y se casa con otra, se pira y nunca más vuelven a saber de él, más allá de cosas de la tele. Claro, Nada, a nada. ver, es que te presenta como muchos temas esta película, ¿no? Y luego, claro, escuchas, como decía yo antes, el cuento de la Cenicienta, el final después de la boda, ¿no? Que cuenta el otro protagonista, ¿no? Byung-Johan, que Sí. decimos, ¿no? Que es el de Mr. Sunshine. Eh, Y y claro, Blackout, y Blackout. y Blackout también, sí. Y claro, tú dices, este cuento de la Cenicienta, de cómo las cosas que pasan después de la boda, yo pensaba para mí, claro, esto es lo que te pasó a ti. Claro, Claro, claro. Es una ahí forma de está. contarlo dentro de esa fantasía de que todos los cuentos se acaban con la boda. ¿Qué pasa después de la boda, no? No, ahí está, ahí está. Sí, sí, era todo, me encantaba. Yo es una película que quiero volver a ver porque estoy segurísima que me he perdido muchísimas cosas, porque está llena de simbolismos, de metáforas, de paralelismos. Yo los momentos, las escenas que se repiten al final, pero a la inversa, es decir, primero ella la que corría porque él estaba llorando por lo que vio a su padre tal, ¿no? Luego al final fue él el que corría y las mismas conversaciones, no hacía falta que corrieras. Es que había Sí, escenas que, bueno, una maravilla y cosas que seguro. se me habrán pasado por alto. Mm. Y me pareció, no sé, me pareció, hasta tú decías al inicio de la tertulia que hasta el final. Es que hasta el final, porque si no nos dan ese final, no nos podemos dar cuenta del el mensaje clarísimo de que ella, gracias a ese amor que vivió, porque irradiaba luz, no se puso más bonita ni más tal, pero irradiaba luz y tenía la fuerza suficiente para seguir con la vida, dedicarse a su vocación, a lo que le gustaba y seguir para adelante. Sin él, sí, pero es que, no sé, es que entonces nos quedaríamos sin mensaje. Sí, Claro, sí, pero fíjate, sí, sí, fíjate lo que te voy a decir, que después de ver toda la película, toda la trama, que nunca hay que olvidar que es una película que te habla del amor. Eso ya sí, claro. es el tema. Lo que pasa es que luego pues hay amores y amores y historias y personas y personas, ¿no? Eso como siempre, ¿no? Pero fíjate, visto toda la película y sabiendo cómo acaba, ¿no? Y viendo pues el final este tan triste y tal, ¿no? Aún así, no me parece una película triste. Fíjate lo que te digo, Mira, te iba a decir, que ha habido, justo, sí, que ha habido claro, un intento de suicidio, ha habido una muerte, ¿vale? Por el accidente este que hay en el exacto. autobús, y ha habido un final que nadie podría llamar happy ending, porque es un final en el que la pareja no acaba junta, porque uno de los dos fallece, y los personajes siguen solos. Quiero decir, ella sigue sola y el otro chico que se queda, que es el rubio que dices tú, también se queda solo. Pero aún así, no me Exacto. parece una película triste, me parece una película de vida. Justo te iba a decir eso. Es que yo he tenido todo el tiempo que he estado viendo la película esa sensación oscura, pero que no la he sentido oscura. Es decir, todo muy triste, todo lo que quieras, pero yo no estaba triste viendo la película. Sí que me he emocionado en determinados momentos, Sí. pero no, a pesar de todo lo que te estaban contando, Mm. a ti te hacía reírte por la forma de que era el personaje rubio, por la forma que eran ellos dos. A pesar de todo y cómo termina, yo estaba, no te voy a decir que estaba feliz, pero es que me dio tanto, no sé cómo explicarlo, es que es tremendo. Puede parecer una historia muy triste, pero que no, en ningún momento lo sentí así. Yo tanto como reírme, no, ¿eh? O sea, yo no ha habido momentos en los que me haya reído ni nada parecido. Sí que ha habido momentos en Yo los que sí, sí que ha habido momentos en los que me han parecido muy curiosos, momentos divertidos, momentos en los que yo he llegado incluso a sonreír, de decir, oye, pues fíjate, lo de la escena de las escaleras que comentábamos antes con los amigos, cosas y tonterías del rubio este que decimos todo el rato, ¿no? De Johan. sí, Y ha habido muchas cosas muy curiosas y divertidas, pero no hasta el punto de reírme. Pero sí que, sin embargo, a pesar de lo triste que era todo, sin saber lo del accidente final, ¿no? Sí que he tenido el corazón caliente todo el rato porque yo veía que ellos, independientemente al resto del mundo, sí que se estaban estaban teniendo, sanando. sí que eso es, estaban teniendo su historia de amor como ellos les daba la gana, al ritmo que les daba la gana, Sí, como les daba la gana. Y ya al final, cuando él va a buscarla al pueblo, ¿no?
en ese autobús y tal que llega tarde porque por la nieve se paraliza el autobús, bueno, 200 cosas. Y como tú bien decías, ¿no? Que le vuelve a repetir ella lo de no hacía falta que corrieses y él corre y tal. Bueno, pues una frase que ya la había dicho anteriormente. Y cuando ya él se va, pero baja de ese autobús, viene corriendo y la pega el grito ese, ¿no? De decir, pero oye, volvemos a estar juntos, ¿no? O sea, volvemos a ser novios, ¿no? Él necesitaba esa confirmación porque, claro, él había pasado Sí, muy sí, sí. mal, a pesar de haber conseguido su sueño de lo de ser bailarín, ¿no? Y está en otro círculo diferente a ella, pero que bueno, que luego independientemente del amor, pues cada uno tenemos pues nuestro círculo social, nuestro círculo pues profesional, ¿no? Y demás, porque luego cada uno pues se dedica a lo que sea independientemente de seguir siendo pareja, ¿no? Me gustó mucho eso. Pero me gustó mucho porque dentro de esa inocencia que tenían los dos, necesitaban esa confirmación de vamos a seguir juntos, ¿no? Y ese abrazo que se dan a última hora me dio la sensación de que ese abrazo estaba recomponiéndoles a los dos de mogollón de Sí, sí, cosas sí. que necesitaban ellos dos, ese mega abrazo que se dan bajo la nieve pasando un frío tremendísimo. Ya por fin se besan, pero fíjate, el abrazo me dio muchísimo más porque fue como ensamblarse todo, ¿sabes? Fue como pum, ya está, ¿sabes? Ahí ya. Luego, pues por desgracia, Sí, pasa sí. lo del accidente de autobús, ¿no? Y ya todo pues cae por su propio peso, ¿no? Pero me gustó que lo cerrasen ahí. Fíjate que yo llego a un punto en el que te iba a decir, para mí la película acabó a la hora 35 minutos, porque justo pasó lo del Ya, abrazo, que lo miré, pero ya. no, por suerte, pero no, por suerte, la película acaba cuando tiene que acabar porque lo acabaron cerrando muy bien y me gustó mucho. Y luego que utilizaron, es que me encantó hasta lo que es el título, haciendo Sí, mención a esa danza, sí, que toda la historia de amor era como una danza, con sus altibajos, para arriba, para abajo, sí. conforme se iban conociendo, el nexo de unión siempre, el rubio por el medio, aquí no era, aquí no eran tres o multitud, para nada, No. porque se complementaban muy bien todos, cada uno sabía su lugar. Luego, bueno, no hemos hecho mención, pero decir que esta película está basada en un libro de un señor que ahora no recuerdo el nombre, pero hay un libro de los años, no sé, porque está, lo que es el libro está escrito en los años 90. Lo que pasa que la película no es que esté escrito en los años 90, sino que la historia se desarrolla en los 90, pero la película lo han hecho hoy día, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo el nombre del señor, no me acuerdo el nombre del señor, pero está basado en una novela. Y me han dado ganas hasta de leer la novela, fíjate lo que te digo, si la encuentro en español. Pues mira, mirándolo ahora en el ordenador, la novela se llama Pavane for the Death Queen, o sea, Pavane por Sí, la muerte de la reina, ¿no? Por Par Min Hyu. sí, Ujú. sí, 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 Es una adaptación de la Parmigio, novela pues esta, eso. sí. Sí, vamos, lo dejo ahí como, Y que, como dato, que lo he buscado mientras que lo decías. sí, y que no sé, que no hemos nombrado a los dos protagonistas, Ujú. que yo no los he visto, creo que en nada, a ninguno de los dos. Los conozco, pero no los he visto en ningún otro trabajo, salvo el rubio, que bueno, a ver, Bueno, a ver, muy al conocido. rubio, vamos, ya he dicho yo antes lo de Mr. Sunshine, que era Hombre, Mr. Sunshine, a ver, la historia de Mr. Sunshine, los que la habéis visto, y bueno, a los que no tampoco quiero haceros mucho spoiler, pero bueno, gira en torno a tres personajes súper importantes que digamos que son los que llevan la batuta, que es el samurái, el soldado americano y el chaebol coreano. Y este chiquito hacía el exacto. chaebol coreano, pues ahí está. Obvio. Y Que bueno, es uno de sus mejores trabajos, también lo hemos visto en Blackout, pero nada comparable. Y aquí, ya sea por el estilismo o lo que sea, porque y yo incluso lo comenté en Twitter, mira que hay actores que a veces es muy difícil olvidarte de personajes que te han gustado mucho de ellos. Pues yo aquí en ningún momento me acordé de que era el de Mr. Sunshine ni de nada. Es que yo aquí veía a otra persona totalmente diferente. a mí me recordaba mucho a Tu pollito de la primavera. ¿Cómo se llamaba ese drama? Ah, el de Spring. Es el de Spring, era, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sí? El de la Sí, primavera, ¿sabes cuál te cuando la digo? primavera es verde. Ese que también sale Bae Hyun, el de que Ese, estamos sí, sí, comentando sí, sí, sí. ahora del bebé. Sí, 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 sí. A mí sí, es verdad que salía es verdad, el del bebé, el protagonista del bebé salía también en el de la primavera, Sí. junto con el pollito, Pues me el recordaba mucho rubito. al protagonista de ese drama, el personaje en sí, ¿eh? O sea, el cómo él, dentro Sí, de toda la vida que totalmente. tenía él, siempre intentaba ser como el rayito de luz de todos los demás, ¿no? Exacto, y a lo mejor el que más solo estaba era él. Exacto, es un personaje muy, muy parecido, ya no solo por el estilismo, sino por, bueno, pues por eso que acaba de decir Mikey, ¿no? Un drama que si no habéis visto, anotároslo, porque merece mucho la pena y es, bueno, no es lo que se piensa según
se lee la hipnosis, da para mucho ese drama también, ¿no? Bueno, por Y hablar un poco de los demás, que bueno, voy a nombrarla a ella. Ella es la que más desconocida es para mí, se llama Go Asun, la protagonista. Y bueno, por decir dramas de ella, por si os suena alguno, por si os toca la campana de decir, ay, pues sí, mira, es de aquí. Salió en Tracer, salió en Crime Puzzle, salió en Life of Mars, por si os suena alguno. sí, yo ese sí. Uh-huh. Y bueno, Pero claro, y hace muchísimos años ya, porque el iPhone March es que del 19. Pues Life of Mars 2018, Crime 18, Puzzle ya ves. 2021, el Tracer 2021, sí. Y bueno, Claro. ha hecho más dramas y eso, pero bueno, por decir alguno por si os suena. Y luego, bueno, el otro chiquito, el protagonista, ¿no? De como con lo que empieza la historia, porque bueno, para mí los protagonistas son los tres, pero como empieza Sí. con él, por eso decimos todo el rato lo de protagonista, ¿no? Bueno, hace muy poquito le teníamos en el drama en emisión, que ya acabó, que es un drama histórico, que se llama To Me Beloved Teeth, que es un drama histórico, como digo, que acaba hace muy poquito, porque este chico pues empezó como todos, ¿no? De secundario, de tercero y tal, y poco a poco pues ha ido haciéndose un hueco. También salió en Wedding Impossible y en Duty After School del 2023. Y bueno, yo creo que el papel donde casi todos le recordaban, por lo menos por lo que he estado leyendo en redes y tal hoy, en la de Claro. Under the Queen's Umbrella, bajo el paraguas de la reina, Sí. que yo creo que ahí es donde Sí. como principito, pues con los demás príncipes y eso no, se hizo el huequito, ¿no? En 2022. Sí. Yo ese drama no lo he visto aún, pero sí. Pues sí. Y nada, que al final yo esta película la recomendaré siempre. Y ¿qué te diré yo? De los dichosos spoilers, porque es que la gente es que claro, te dicen ya que el protagonista muere y ya, pues entonces la gente se le quita las ganas. Pero si habéis comido el spoiler, si nos estáis escuchando, que sé que a muchos no os importa y tal, darle la oportunidad porque es mucho más allá de si alguien muere o no. Sí, lo que pasa es que también entiendo que la gente que se come el spoiler de cuando un Ya. personaje importante muere, ya diga, mira, ya le pongo la cruz a la película, porque claro, ya no lo ves igual. O sea, toda esta gente No. que va corriendo a redes sociales a decir, voy a contarlo, no, nunca lo entenderé, porque yo pues no lo hago, lo intento evitar muchísimo, ¿no? Porque alguna vez pues se te escapa y eso, Claro. pero no a ir corriendo a decirlo, porque la película sale el viernes y es que ya el viernes tienes el spoiler. O sea, pero es que lo digo, no lo Ahí digo en está. esta película, que yo no me he comido ninguno, pero lo digo con cualquier otra. Y muchas veces estos dramas que suelta Netflix de repente te sueltan los 8 capítulos, los 12 capítulos, el viernes. Y ya el viernes tienes el spoiler. ¿Qué necesidad? Voy a aprovechar desde aquí, lo digo. ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué ganas? ¿Qué te dan un premio? Y yo no me he enterado. Ahí está. Y es que yo nunca lo entenderé, pero bueno, es una cosa con la que tenemos que vivir y ya está. Nada, si no queremos comérnoslo, nos lo vemos y ya está. Sí, No pero quisiera olvidarme. fíjate que en Twitter o en X, como queréis llamarlo, está pues la cosa de lo de silenciar ciertas palabras. Pero que Sí, pero solamente es en esa red social, en todas las demás no. Y aún así, si el que va a contar el spoiler no utiliza ese hashtag o esa etiqueta, también te lo comes igual. Entonces, claro, no lo entenderé en la vida. Luego también, pues oye, hay gente pues que se come el spoiler y que ya le hace la cruz y dice, no, mira, porque no lo voy a vivir igual, y es que es totalmente entendible, pero pues eso, que sí. que ojalá que la veáis a pesar de que lo sepáis, ¿no? Pues sí. No quiero olvidarme de una frase que sale, porque yo creo que da explicación a todo, en la que dice, no existen los finales felices, pero, puntos suspensivos. No existen los finales felices, pero, claro, yo entiendo que es ese amigo que les escribe un final o el final que él cree que se merecían, ¿no? Sí. Me pareció de muchas lecturas, puede ser muchas lecturas esta frase, pero me pareció muy importante también. Y ese amigo cuando tomaba las notas de todo, yo eso también ya era muy previsible, yo seguro que a alguno le va a pasar algo y aquí están todas las notas de este hombre que va a sacar todo lo que tiene dentro y fíjate, 5 años, ¿eh? 5 años. Pero fíjate, me ha gustado también esa parte que en vez de regocijarse en el dolor, de ir leyendo, No, de ir pasándolo mal según lo leías, porque te ibas acordando de ciertas cosas o ibas rememorando a los personajes, sonrisa. lo han utilizado para darnos el final que no pudimos tener porque él murió. Como él murió, Exacto. no pudieron ir a Islandia y no pudieron pues estar juntos esos 5 años, ¿no? Hasta que escribe el libro el otro chiquito, ¿no? Y sin embargo te lo cuentan, ¿no? O sea, te lo cuentan y te lo muestran y te dicen, mira, consiguieron ir a Islandia, vieron las auroras boreales juntos, se dieron un beso, estuvieron ahí con el fin de semana romántico, lo que sea,
y qué bonito todo porque pudo ser lo que debería haber sido, ¿no? Y te lo muestran, ¿no? Me encantó porque puede parecer como tirita, o sea, puede parecer como curita, pero no, es porque él te lo está contando porque es lo que él le hubiese gustado que pasase, que lo hubiesen hecho, que lo hubiesen conseguido y obviamente, ¿no? Pues para tener un final de cierre para ese libro, ¿no? Claro, y es que a mí lo que más me gustó de todo eso es que ella nos mostraron cómo ella leía el libro y siempre con una sonrisa, nunca con pena, Sí, siempre la sonrisa. Y luego sí que le dijo así a modo, no modo crítica, sino a modo, pero es que ese final no es la verdad, no ya. se corresponde. Y dice, bueno, ya, pero aquí el que escribe soy yo y pongo el final que a mí me da la gana. Sí, pero está muy bien que lo diga, está muy bien que lo Sí, diga porque por si acaso a alguien le ha quedado duda de qué pasó con este chico, claro, claro, te están reafirmando que este chico falleció en ese momento. Es lo mismo que claro, la claro. escena en la que te la ponen a ella delante del árbol. Te la ponen allá delante del árbol Sí, y claro, la gente que sepa, bien, pero la gente que no sepa igual no lo pilla. En Corea se hace muchísimo lo de que cuando alguien muere o se planta un árbol y se echan las cenizas en las raíces de ese árbol para que acompañe ese difunto o esas cenizas a esa vida de ese árbol, ¿no? Entonces es muy simbólico lo de los cartelitos en los árboles, lo de que vayan a verles. Ha salido en otros dramas que hemos visto anteriormente. Pero claro, en el momento que no te ponen una tumba, sí, en el momento que no te ponen un nicho, ¿no? Entonces no queda del todo claro. Entonces el hecho de que ella, después de esos 5 años, que cualquiera podría pensar, pues ¿qué pasó con este chico? ¿Por qué esa luz? Porque al principio solamente se ve la luz, no se ve nada más. La luz que además es una sí, transición que utilizan, me pareció visualmente muy bonito, es una transición que utilizan la luz del autobús de él con la luz que le está dando al rubio que decimos en la ventana del hospital que le está dando en la sí, cara y a la vez la luz que la está dando a ella de esas farolas. Es una transición entre los tres sí, personajes que habían conseguido esa luz a pesar del mundo y luego también gracias a esa eso es. complicidad de esos tres, ¿no? Y me gustó muchísimo eso. Entonces, el hecho de que luego ella dijese, ya bueno, pero es que este no es el final de verdad, creo que era como para terminar de confirmar o ratificar que, oye, que él falleció de verdad, no es simplemente algo que os hemos querido aquí dejar en incógnita, ¿no? Claro, pero aún así hubo mucha gente que no lo ha entendido, porque yo he leído comentarios en redes sociales de que estaban pidiendo explicación, pero ¿cómo? Pero si estaba herido o estaba cojo, pero no se dan cuenta que eso es el final que él puso, que había tenido un accidente, que estaba cojo, que luego se encontró con ella en Sí, aquel... Eso fue el final ficticio y la claro. gente lo confundió. Sí, él se inventó, o quiso inventarse, como suele decirse, ¿no? Decidió creer, ¿no? Que pues eso, que había tenido el accidente, que se había quedado cojo, que perdió la memoria y que por eso no había ido a buscarla a ella. Sí, Que sí, se sí, había sí, sí, sí. recuperado, que había sido una rehabilitación muy dura y que él, a pesar de todo Mm, esto, había conseguido salir y habían conseguido, pues ellos dos recuperarse e irse a Islandia, ¿no? A ver las auroras sí. boreales. Pero claro, eso es pues toda la parte que nos hubiese gustado, ¿no? Que les tenía que haber ¿Sabes? tocado, porque aparte de eso, mira, a mí cuando los personajes te presentan una vida dura y acaban mal, me duele muchísimo. Porque muchas veces te presentan personajes en los que han tenido una vida, pues buena o mala, lo que sea, normal, y puede acabar bien o mal. Pero cuando han tenido una vida tan dura como estos chicos, porque los tres los he visto muy dura la vida, me da el triple de pena, de verdad. Sí. A mí me dio pena, pero vuelvo a reincidir que aún así no sentí tristeza, en el sentido Mm, de, no, no es como otros que a mí que te dejan por los suelos. Aquí no, porque era tan tenía tanta esperanza el mensaje que no me lo pareció así. ¿Yo sabes lo que pensé cómo iba a desarrollarse la película, Mikey? Dime, Yo te digo lo que yo pensaba. dime. Yo veía que el rubio era el que iba a morir. Pensaba que iba a morir porque lo veía muy solo y digo yo, este se va a quitar del medio, por dos veces se despide de ellos, que ellos no se dan cuenta porque Mm, están a lo suyo. sí. Y yo pensé, digo yo, este, si es verdad que es hijo del rico, tiene dinero a mansalva, les va a dejar a ellos para que puedan irse a la aurora boreal, para que puedan ir a Islandia donde quieran y les va a dejar, pues bien, ¿no? Era lo que yo pensaba, fíjate. Sí, pues fíjate, a ver, yo no pensaba que el protagonista iba a morir, también lo digo, antes de decir esto. Pero fíjate, yo le veía al chiquito este, al rubio que decimos todo el rato, ¿no? A Boyón, que tan triste, tan solitario, tan apartado, tan negado de todo el mundo, que el hecho de que te le pusiesen por una parte sonriendo, pero al telespectador te le mostrasen solo, yo llegué a Sí, pensar, quieren que pensemos que va a morir. Pero yo pensaba, justo, que te muestren o que te hagan creer que va a morir es por lo que yo pensaba que no iba a morir. Ahora, ya,
Pero más que nada porque era como demasiado cantoso el tema, ¿sabes? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, no, aquí va a pasar algo. Yo dudaba entre los protagonistas. Yo digo, le va a pasar algo a estos dos para que te cruja el corazón, obviamente, ¿no? Porque siempre pues, es la pareja romántica, ¿no? Pero cuando luego dudé muchísimo es cuando ya le vi tirado en el suelo, cuando vi el alcohol, cuando vi las pastillas, dudé muchísimo y dije, ostras, igual sí lo que te han ido presentando, igual sí que es lo que pasa. Luego cuando ellos van al hospital y le ven ahí pues ido y tal, dije, ostras, pero luego vi que se recuperaba y tal y dije, pues vamos, es que era como demasiado cantado al principio, ¿sabes? Y con esa escena del teléfono, de que llamaba incluso a gente que ni se acordaba de él, ni sabían quiénes eran, yo dije, claro, todo esto te lo están poniendo para que tú pienses, este va a caer el primero, y a ver qué pasa luego con ellos. Porque luego también llegó un punto en el que pensé que la película iba a cambiar de trasfondo, iba a ser sobre el duelo de un amigo. O sea, lo de que no nos hemos dado cuenta de que este estaba fastidiado, de sentirse culpables, del duelo de ellos y de sentirse culpables ellos, ¿sabes? Porque claro, no sabía muy bien los tiros por dónde iba a ir la película, ¿sabes? Entonces yo decía, bueno, a ver. Qué duro, qué duro. El momento en que le pasa eso cuando van en el autobús que ella no puede dejar de llorar, qué duro, porque claro, tienen que sentirse pues fatal, ¿no? No haberse dado cuenta de esto. Fue durísima esa escena. Claro. Y además es que fíjate, curioso que no se dan cuenta de todo esto cuando ellos están en su mejor momento, porque ellos ya se han confesado, son pareja, están bien, están a gusto. Quiero decir, en su mejor momento es cuando el amigo peor lo está pasando o cuando el amigo ha tenido este declive. Entonces, claro, ellos se sentirán súper culpables doblemente porque dirán, nos podríamos haber dado cuenta, pero es que además, ¿cómo me voy a dar cuenta si yo estoy viviendo mi momento burbujita o mi momento, ¿sabes? Claro. Como quieras llamarlo, ¿no? Porque claro, era ahí ya cuando estuvimos bien. Otra cosa que no se nos olvide, el momento en que el protagonista puede entrar dentro de esa escuela de baile y cómo la llega a abandonar, porque o bien porque ve que se separa de ella o por lo que sea, y vuelve otra vez al trabajo como para volver a tener lo que tenía ahí cuando estaba él feliz. O sea, eso me pareció también muy, no sé, muy raro, pero también lo puedo llegar a entender, ¿no? A veces ahí sí que se bajó del caballo y dijo, no. Sí. Atrás. Sí. Pero fíjate, yo no creo que fuese el abandonarla, ¿eh? Yo creo que, pues como decía yo antes, ¿no? Lo de que luego, pues aunque te quieras o seas pareja, luego cada uno a nivel personal y profesional también busca su camino, ¿no? Y él, pues obviamente, al estar en el camino de la danza, que ella no pintaba nada, que fíjate, la escena esa en la que él la invita a ella con los amigos, ¿no? Y le dice, vente, conoces a mis amigos, y tal. Ella estaba totalmente desubicada ahí, ¿no? Entonces estaba todo el rato de ella como sonrío y bien y tal. Yo creo que ahí es donde ella pensó, yo no pinto nada aquí. Y fue cuando ella decidió apartarse. ¿Qué pasa? Que él pues estaba intentando cumplir su sueño que había dejado de crío. Fíjate que él decía, bueno, ya volveré. Y fue como que se permitió él a sí mismo el probar. ¿Qué pasa? Que al probar él se estaba dando cuenta que la estaba dejando de lado. Entonces ahí fue cuando él pensó, voy a dejarlo otra vez, vuelvo a mi ser, vuelvo a esto, a la que ella y yo estamos separados, y a ver si lo que a mí me gustaba era esta vida o lo que me gustaba era ella. Y se da cuenta que la vida esa en ese centro comercial no tenía nada que ver, que lo que quería era estar con ella. Claro. Eso es. Y luego que pasa muchas veces que en la vida tienes sueños, eso siempre, ya lo he dicho más veces, siempre lo decía mi abuela, no planees, porque cuando puedes realizarlo ya no necesitas esos planes. Y él a lo mejor en ese momento pues no era el momento de la música o de la danza en este caso. Entonces, bueno, pues es que son lo que deseabas hace tiempo, pues luego cuando tienes la oportunidad, pues no era tal, a lo mejor era más un sueño porque no te lo podías permitir que en realidad que te llegara a gustar, ¿no? No, Pero ha tenido la curioso, posibilidad de probarlo sí. y bueno. No, lo curioso es que él no solamente lo pudo volver a hacer, sino que además cumplió su sueño porque le admitieron, o sea, él valía, él tenía, Sí. él era bueno en esto, porque fíjate, siguió en esta carrera, siguió con los compañeros, con los amigos, y estaban todos como en la misma onda. Pero claro, el problema fue cuando él vio que ella no formaba parte de eso, porque obviamente ella estaba desubicada ahí, y puso las cosas en una balanza. Entonces él dijo, a ver, ¿qué me interesa más? ¿No? Porque claro, había estado toda su vida solo. Entonces él diría, si yo me quedo con la danza, hago que ella se sienta desubicada y claro, ella no me va a decir nada porque ella me quiere. Entonces ella lo que hizo fue apartarse para que él viviese su sueño. Él puso las cosas en la balanza y dijo, no, paso de ello otra vez, que he podido vivir sin ello, porque él pudo vivir sin ello durante todo este tiempo. Y si en su momento pudo, ahora también va a poder. Pero claro, diría él, pero sin ella no puedo vivir. Entonces la balanza se declinó a favor de ella. Entonces por eso él dijo,
a tomar vientos, por no decir un taco, a tomar vientos, voy a buscarla. Y se piró a todo correr en cuanto supo la dirección de la otra, que para una cosa que la Claro. guapa, por decirlo de alguna manera, hace bien, que es de encontrar la dirección, ¿no? Claro, no, a mí me pareció muy loable tanto por Sí, parte de él como de ella, el ella apartarse para no ser un estorbo, bueno, ¿me sí, entendéis? sí. Y que siguiera su sueño, me pareció muy loable, igual que él, pues que a veces en la vida, aunque no, por mucho que suene mal, renuncies, hay renuncias. Lo que pasa es que cuando tú lo haces porque tú quieres, no es una renuncia. Entonces, bueno, pues son maneras de ver las cosas, ¿no? Pero en la vida, claro que hay renuncias. Lo que pasa que, bueno, nos guste llamarlo o no llamarlo, tú cuando haces algo con plena convicción, no es una renuncia. No, y que Tú aparte lo de eso, haces que por algo, por un luego, motivo. claro, y lo que luego además en la vida hay prioridades, o sea, las prioridades de cuando eres Claro, adolescente no son las prioridades de cuando eres adulto. Lo mismo que tampoco exacto. las prioridades son las mismas que cuando estás en una relación de pareja, no es lo Ahí mismo, está, porque obviamente claro. muchísimas cosas se vuelven opciones que no te interesan porque la prioridad la tienes clara y otras veces tienes que perderlo para saber valorar la prioridad esa y es lo que le pasó a él, claro. Claro, es que eso, esa es otra, claro. Claro. Y lo que le decía el amigo, que vuelvo otra vez a matizar esas conversaciones que tenían y lo que le decía el amigo, tú no sabes lo que es, porque el amigo había pasado por eso, ya fuera verdad que estuviera casado o lo que fuera, él una pérdida en el amor la tuvo y Sí. sabía lo que A mí, estaba a mí diciendo lo que me y lo sorprendía, sabía de primera mano. sí, a mí lo que me sorprendía muchísimo del amigo del rubito este que decimos es que él terminó reflexionando y diciendo a mí nunca me han querido y yo nunca he querido, o sea, nunca he sabido querer, decía él, ¿no? Pero él lo achacaba, o por lo menos dejaba entender como que era que como él no había recibido un amor genuino desde el principio, de la madre, de quien fuese, luego sus parejas tampoco le habían dado ese amor que él buscaba, entonces él no había aprendido a amar porque no le habían amado y entonces al final no había conseguido conocer lo que es el amor, ¿no? Pero sin embargo, él luego daba lecciones de amor. Eso de siempre, ¿no? Lecciones de Sí, amor, vendo que sí, para no tengo, ¿no? Entonces él les ayudaba a ellos en lo que podía, en lo que sabía, pero decía, si a mí nunca me ha querido nadie. pero es que a lo mejor el que él sabía del amor porque él sí que había querido. Claro, pero igual no había reconocido que era amor, porque muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces no te das cuenta de que es amor. También, también pasa, vaya que Ujú. sí pasa. Claro, Cosas, la la vida, vida, la la vida. vida, la vida. No, somos esas yumas que estamos todo el rato diciendo la vida. Es que es así, es que claro, es que es así, tal cual. Totalmente. La vida tiene sus recompensas y tiene sus sacrificios y tiene un poco de todo, ¿no? Es una mezcla, es una Macedonia muy compuesta, sí. Mm. Pero bueno, Y pues luego nada, que en también resumidas, pues eso. sí, y luego también Dime. el final, que bueno, que ella, pues gracias a este amor que recibió del protagonista, ¿no? Del chiquito, pues ella empezó poco a poco a salir de ese sótano, que también es una reflexión muy buena, ¿no? Lo de no solamente el sitio donde te pongan los demás o donde los demás piensen que perteneces, sino que te busques tú tu sitio. Porque claro, los demás Exacto. te van a ir barriendo hacia una esquina para que no detones, ¿no? Para que no salgas, para que no quedes mal, ¿no? No quedes bien porque los cánones de belleza no entras, ¿no? Pero claro, en ese sótano tú vas a pertenecer el tiempo que tú dejes que los demás te metan ahí, ¿no? Entonces ella, gracias al amor que había tenido con él, gracias a que él la había valorado, gracias a que él le había dado su lugar, ¿no? Entonces, claro, ella Exacto. dijo a última hora, yo puedo hacer más, yo merezco más. Y entonces el hecho de que al final te pusiesen a ella dando esas clases con esos críos, dando el piano, que le encantaba ya Sí, tanto la música clásica, y ya haciendo una vida normal, que fíjate que a última hora se la ve incluso rodeada de amigos. Claro, tú dices, es sí, que lo que es importante es que alguien te ayude a salir de ese pozo, ¿no? Que decíamos al principio, que te dé tu lugar, que eso te es. valore para tú decir, ostras, claro, es que yo merezco más, es que yo puedo hacer mucho más, ¿no? Y lo hizo. Claro, es que ella era la primera que no se valoraba, Claro, ella era la primera que se escondía y se apartaba. Y luego, pues eso, lo que yo digo, no hay un cambio físico a una gran belleza como nos hacen en muchas películas, que yo eso lo odio porque ahí se pierde la esencia y se pierde la naturalidad y la realidad de lo que es una persona, pero ella sí que tenía algo diferente, la cabeza en alto, los hombros firmes, como le decía él, y esa luz que tenía que era gracias a todo lo que el amor de él le dio, ¿no? Y ese mensaje es espectacular. Para mí es lo más valioso de toda la película, de todo lo que nos ha dado la película. Y que se puede contar una historia triste sin regodearse en la miseria. sí, 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 sí.
Yo creo Es que, que te digo, a mí me pareció brutal por eso. yo creo que lo de ese sótano era muy simbólico, ¿no? A lo de que los demás Total. te delegan ahí, ¿no? Míramente muchas veces en redes sociales, ¿no? Lo de que te ignoren, ¿no? O sea, lo de que te ignoren, Sí. no de me gustas, no veo, no te apoyo, ¿no? Y tal, para que el resto también pues no te apoye y no te valore y tal, ¿no? Pues es que hoy en día vivimos así también. Entonces, claro, lo extrapolas a todo eso y tú dices, claro, a ver, si yo me dejo, al final me quedo ahí hundida en una esquinita sin hacer ruido, sin llamar la atención, ¿no? Como la pasaba ella, que fíjate que a última hora no encendía ni la luz esta de situación en la que Sí. te mueves un poco como en los baños, ¿no? Que te mueves un poco y se enciende, ni la movía. Con la luz del móvil hasta la valía. ¿Por qué? Porque poco a poco ella se iba como haciendo más chiquitita, ¿no? Ella a sí misma. Y sin Sí, sí, embargo, sí. gracias a este mismo walkie-talkie, ¿no? De hablar con él, de que él la preguntase, oye, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Y de que él se interesase y se preocupase, ¿no? De lo de, fíjate, estos tomates cherry que le deja a ella. Eran como un bálsamo el uno para el otro, ¿no? Para salir de todo esto, ¿no? Pero ya te digo, yo lo del sótano es que lo vi como muy simbólico, ¿no? Y ya a última hora, cuando ella, por todo esto vivido, consigue tener otra vida, siguiendo siendo ella, sin haber cambiado, me pareció monumental. Sí. Hombre, algo ha cambiado. En su yo interno, un mínimo ha tenido que cambiar No, yo me refiero a para poder físicamente. enfrentarse a la gente, me refiero. No, yo me refería físicamente, me refería al hecho de Ah, ella, físicamente. ¿sabes? Sí, Sí. sí, 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 sí. Simplemente se Ah, peinaba sí, un sí, poco sí. más o se buscaba otra ropa, pero no cambiaba ella, ¿sabes? Ella seguía siendo ella, ¿sabes? Lo mismo que sus gustos, Mm. porque ella no cambió después, ella le gustaba la música clásica y siguió en ello, no cambió por nadie, Sí, ni por sí, él sí, ni por sí. nadie. Sí, 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 eso sí. Yo eso lo Vale, valoré muchísimo. eso es. Por eso te decía yo lo de que Mm. esperaba que no hiciesen un Betty la Fea. ¿Sabes? Esperaba que no, Exacto. que el cambio en la historia o el punto de inflexión no fuese el cambio de aspecto de ella porque nadie la aceptaba físicamente o no estaba dentro de los cánones de todo esto, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues Mm, lo que te digo, al principio mm. se puede entender porque de cada atención al público, de cada atención al cliente, pues siempre te piden estos mínimos, ¿no? Pero claro, a ver, lo pusieron como muy radical, que es una verdad en la que vivimos hoy en día, ¿eh? Mm. Pero bueno, lo voy a dejar ahí Es porque que me si pareció, sigo con ello no acabamos la tertulia. sí, una cosa, una de las comparaciones que me pareció brutal era la primera vez que la vio, cómo estaba con ese cartel de esa Sí, chica sí, espampanante sí, como reclamo sí, a los almacenes y ella al lado, ¿no? sí, sí. Como queriendo decir, a ver, no os olvidéis de quién está ejecutando o haciendo el trabajo para que todos esos ricos y, por ejemplo, el momento de las bolsas que ella preparó, que nadie le ayudaba, cómo llegaron a ese sitio de postín, Sí, ¿por quién? O sea, por una persona igual a vosotros. sí, sí, Es claro. que es tremendo, los simbolismos y todas las metáforas que se utilizan es tremendo, Sí, 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 sí. La verdad es total. que, ya Pero te digo, bueno, yo, bueno, lo estamos hablando ahora durante la tertulia, ¿no? Yo la verdad es que me ha gustado mucho, la he disfrutado. No pienso eh, que sea una historia triste, lo que pasa es que sí que tiene no, muchos momentos tristes porque obviamente pues cuando muere el otro, cuando el intento de suicidio, lo que decimos, ¿no? O las partes en las que las madres son abandonadas, ¿no? El cuento de la Cenicienta, lo de la otra con el padre actor, ¿no? Que la deja por otra, por el que dirán, ¿no? Pues sí, claro, tiene mogollón de momentos tristes, pero es que no sé cómo decirte, no me ha dado pena en ningún momento el hecho de decir, bueno, pues es lo que hay, a ver qué me cuentan, ¿no? Entonces, la he estado como disfrutando el desarrollo de ellos porque yo veía que sí que había un avance, una evolución. Entonces, la he disfrutado, claro. me ha eh, gustado. eh, Es que está muy bien contado y tenía tantas cosas que a mí me encantó la forma de contarlo, la positividad, si se le puede llamar de alguna manera, con que reflejan cada uno de los tres personajes que nos plantean aquí. Y nada, que en resumidas que me ha encantado, la Y, verdad. y- A ver y qué nos dicen la- nuestros... claro, y la ¿Sí? reflexión que hacíamos antes, que no hay que olvidar que la película habla del amor. Lo que pasa es que no Sí, habla de un amor romántico, habla del amor. O sea, del que hay que sentir por uno exacto. mismo, del que hay que sentir por los demás, del cómo Por muchas una veces, amistad. eso es, de muchas veces cómo la ilusión del amor nos puede confundir con quién nos estamos enamorando, o la pareja, ¿no? Porque Ay, al principio te hablaban de la ilusión de la madre, ¿no? De la ilusión sí, nosotros nos pensamos que cuando nos enamoramos y estamos con una pareja, no va a poder hacer nada sin nosotros y somos nosotros que no podemos hacer nada sin ellos, o que va a ser eso nada sin es. nosotros. Entonces todo el rato te está hablando del amor desde una perspectiva
que normalmente no se ve, porque siempre es el amor romántico, el amor, ¿no? Pues de besitos, el amor de estoy aquí, el amor de cumplir No, de las buenas, de las malas, pero que no va de esto, va pues de otro amor, ¿no? El amor engloba Lo que estamos hablando en muchísimas esta otras. película. Eso es. Claro, el amor engloba muchísimas otras cosas y fíjate que era muy contradictorio todo, fíjate esa otra frase que me viene a la mente, que era el amor es un malentendido. Claro, eso es. Es Eso que es. es maravilloso. Es que, mira, yo tengo que buscar el libro de este señor, yo quiero leerlo. No sé yo si estará en español, ¿eh? Ay, no me digas eso, Mikey. No lo sé, es que no, sí, te digo, no he mirado nada, no, pero cuando he buscado antes el título, que lo he visto en inglés, pero oye, siempre hay alguna traducción fan, que si no fuese por las traducciones fans muchas veces. Ay, sí, 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 sí. Pues es que tiene que ser una gozada leer este libro. Mm, Y escrito por un hombre, ¿eh? mm. Cuidado. Bueno, ya sabes que muchas veces el libro, o sea, la mayoría de veces siempre el libro es mejor que la película, pero muchas veces el libro te cuenta tantísimas cosas que igual se regodean cosas que la película no, porque la película la han pasado más por alto, ya sabes. Entonces, nunca sabes. Si te Que lo me da lees, igual. oye, ya nos comentas si te lo lees. Ah, sí, sí. Primero si lo encuentro. Espérate a ver. Claro, pero no sé. Espérate a ver. Y Vale. nada, esto es, pues como habéis visto, la opinión de esta película, ¿vale? Que como decimos, pues Spawn está en Netflix. Pues si le queréis echar un vistazo aprovechando que está en la plataforma. Y la opinión un poco de Carmen y mía, que bueno, que ya sabéis que nos enrollamos mucho, pero cuando nos gusta algo, pues siempre intentamos pues que entendáis un poco las reflexiones de por qué sí, por qué no, como lo hemos visto, los personajes, desarrollarlo un poco, ¿no? Espero que vosotros hagáis lo mismo, que nos contéis qué os ha parecido la película, tanto si os ha gustado como si no os ha gustado, ya sabéis que aquí no hay problema ninguno, porque bueno, muchas veces el leer las opiniones de los demás, que nosotros siempre os animamos a esto, no solamente te enseña y te muestra, sino que además oye las perspectivas de cada uno, ¿no? De decir, mira, pues para mí ha sido tristísimo y no puedo con ella, o si la habéis visto como nosotros y ha sido más reflexiva, ¿no? Eso ya como veáis, pero bueno, deseando saber qué os ha parecido y espero que os haya gustado. Y nada, nos leemos en la siguiente tertulia. Gracias por comentar, por seguir ahí. Gracias, Gomawo, arigato, shishi. Pues nada, al final, como dice Mikey, a mí me encanta leer las opiniones porque yo tengo la mía de esta película, pero sí que es verdad que me gusta mucho leer, pues a veces, pues eso, que puede ser que a alguien no le haya gustado o que el por qué, porque siempre soléis explicar el por qué con argumentos, eso es lo que mola, ¿no? Porque te abre el ver las cosas desde otros puntos de vista que uno no tiene, porque cada uno, pues claro, lo ve y lo analiza desde su experiencia o de lo que interpreta en ese momento. Entonces, siempre es muchísimo más disfrutable la película porque aprendes todavía mucho más de ella, porque habrá muchas cosas que se nos habrán pasado por alto y nos gusta, a mí por lo menos, pues analizarla desde los comentarios del resto, ¿no? Así que nada, nos leemos en YouTube y compartimos. Hasta luego.